como que hicimos sintaxis, parte de la sintaxis, parte del estudio sintáctico, pero quisiera que ustedes me refresquen la memoria, me recuerden ciertos aspectos que se trabajaron en la sesión anterior. Uy, perdón. Ya, a ver. Anaí, ¿cómo estás? La oración. Muy bien, la oración gramatical. La oración gramatical. Ustedes saben que la palabra oración es una palabra polisémica, así es que nos estamos refiriendo a la oración gramatical. ¿Ah? Muy bien, empezamos entonces. ¿Qué pasa con los demás? No los escucho. Algo está pasando. A ver. Muy bien. Estimados chicos y chicas, entonces el tema a trabajar es el siguiente, la oración y su clasificación. Ya en la sesión anterior se trabajó la oración y se trabajó más que nada básicamente la oración bimembre, es decir, se trabajó la oración y su estructura, sus componentes. Estas componentes de la oración, ¿cuáles eran? A ver, recuérdenme. ¿Cuáles son esas partes de una oración clásica, de una oración bimembre? ¿Cuáles son sus partes que pueden identificarse, que pueden ser analizadas en este tipo de oraciones? A ver, los leo. Escriban, por favor. Todos. No sé por qué solamente algunos escriben. ¿Qué sucede? ¿Están estresados? ¿Qué ha pasado, chicos? A ver. Anaís dice que la frase nominal, que es el sujeto en la oración bimembre, sí, la frase verbal, que es el predicado en la oración bimembre. Debemos de hacer ahí una observación y decir que, si bien es cierto, las partes de la oración bimembre son la frase nominal sujeto y la frase verbal predicado, debemos recordar que la frase nominal cumple otras funciones dentro y fuera de la oración y que, así como hay frase nominal en el sujeto, también hay frase nominal en el predicado. Ya no se vayan a olvidar de eso. Continuamos entonces. La oración bimembre. Ahora, en oración parte 2, así como los cuentos de la cripta, parte 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. La oración, de acuerdo a su estructura, es decir, qué elementos, qué piezas, qué unidades vamos a encontrar, tiene una clasificación. Entonces, esta clasificación me va a decir que la oración, de acuerdo a esa estructura, a su interior, a su esqueleto, la oración puede ser unimembre y o bimembre. En la oración unimembre debemos de considerar esto que dice aquí, que carece de sujeto y predicado. Carece de sujeto y predicado. ¿Qué significa carece de sujeto y predicado? Significa que cuando tengamos oraciones como a estudiar, jóvenes, éxitos en su proyecto, en esta página web, porque en estos enunciados no vamos a identificar un verbo conjugado. A estudiar, jóvenes. ¿Dónde está el verbo conjugado? Profesora, hay un verbo, bueno, un verboide ya. ¿El verboide cuál es? El verboide es estudiar. ¿Pero qué pasa con este verboide? ¿Qué pasa con estudiar? Bueno, no está conjugado. Estudiar no está conjugado, ¿ya? Éxitos en tu proyecto. Éxitos en tu proyecto. Éxitos es un sustantivo, en preposición, un determinante, proyecto un sustantivo común. No hay un verbo. En esta página web, aquí tampoco hay verbo. En esa página web no hay verbo. ¿Por qué? Mucho menos. Una preposición más un pronombre interrogativo. Entonces, aquí no hay verbos conjugados no hay verbos conjugados, no hay verbos principales. Entonces, como no hay verbos conjugados,
Aquí vamos a decir que no puedo, si no hay verbo, yo no puedo saber quién es el sujeto, quién realiza la acción o de quién se habla. No puedo, si no hay verbo principal, verbo conjugado, no puedo saber quién es el predicado, ¿no? ¿Qué se dice del sujeto? No hay, pues no vamos a encontrar esto, ¿ya? Entonces, esa es la característica en una oración bimembre, unimembre. Estas unimembres no permiten realizar ese análisis y estas unimembres funcionan dentro de un contexto, adquieren significado dentro de un contexto, ¿ya? No lo olviden. Eso es muy importante que ustedes consideren. Adquieren significado, intención comunicativa dentro de un diálogo. Entonces, si no hay intercambio de palabras, yo no puedo decir que estas expresiones sean oraciones. Tienen que estar dentro de un diálogo para poder determinar, ¿ya? Por su parte, las oraciones bimembres sí permiten el análisis, sí permiten la identificación, sí permiten la división, las oraciones bimembres presentan estos componentes. ¿Cuáles son estos componentes identificables? Los componentes identificables son el sujeto y el predicado. Así no tenga sujeto, es decir, así sea impersonal la oración, así sea sobreentendido el sujeto, igual tú puedes hallar el predicado, es fácil. Puedo decir que el sujeto está presente o está ausente y hay un predicado identificable, ¿ya? Ese es el rasgo. Apúrense, muchachos, ahí está el verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo conjugado? Apúrense, apuren. ¿No? Apuren, ahí está. Recuerda que el me, se, te, lo, la son los pronombres enclíticos. Siéntate, sentarse. Ahí está, siente. Ya está, siente, sentar. Pagó la cuenta, pagó. Obtuvo. Ahí está. Estos son verbos conjugados, ¿ya? Características, verbos conjugados que permiten identificar al que realiza la acción, al que expresa la acción y al complemento verbal. A un verbo conjugado dentro de un predicado, ¿ya? Aquí hay verbo conjugado. Ya está. Seguimos. Las oraciones, según su estructura, eran unimembres y bimembres. Ahora, según su complejidad, ¿qué significa según su complejidad? Significa según la presencia o ausencia ¿de qué? De proposiciones, ¿ya? Según la presencia o ausencia de proposiciones. Miren acá, por favor, chicos y chicas, atentos aquí. Mira aquí. Pepe come papas. Todos observan a Pepe come papas. Pepe come papas. Muy bien. Pepe come papas es una oración simple. ¿Qué es Pepe come papas? Es una oración simple, ¿ya? Ahora, fíjate aquí, por favor, siguiente oración. María lo sabe. Es otra oración simple. Es otra oración simple. ¿Qué significa simple? Que no tiene predicado, ¿ya? Perdón, discúlpenme. Es una oración simple que no tiene proposiciones. No tiene proposiciones.
Como no tiene proposiciones, vamos a decir que solo posee un verbo conjugado. ¿Ya? Ya está. Esa es la característica de las oraciones bimembres simples. Ahora, ¿qué pasa en las oraciones bimembres compuestas u oraciones compuestas? Vamos a ver lo siguiente. Voy a fusionar María sabe. Disculpen, voy a fusionar aquí otro color. Ahí está. María sabe algo. ¿Qué sabe María? María sabe, voy a decir, María sabe que Pepe come papas. ¿Ya? Ya. Esa es una forma de fusionar. Otra forma de fusionar es esta. Miren aquí. Pepe come papas y María lo sabe. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En María sabe que Pepe come papas. Tenemos lo siguiente. Atento, por favor. Miren, por favor. Vamos a ver acá. Tenemos lo siguiente. María sabe. Ahí está. Disculpen que mi rayita me salió un poco torcida. Ahora sí. Tenemos a María sabe y tenemos a que Pepe come papas. ¿Qué es María sabe? María sabe es una ¿qué? Dejó de ser oración. Ahora se va a convertir en proposición. Es una proposición, pero es una proposición principal. ¿Ya? María sabe es una proposición principal. Y que Pepe come papas, ¿qué será? Es una proposición subordinada. ¿Ya? Subordinada. Entonces tenemos María sabe, proposición principal, que Pepe come papas, proposición subordinada. Ahora vamos abajo. ¿Qué es lo que tenemos abajo? Abajo tenemos lo siguiente. Perdón, abajo tenemos lo siguiente. Tenemos Pepe come papas. Un ratito, por favor. Abajo tenemos Pepe come papas, ahí está, proposición 1. Tenemos María lo sabe, proposición 2. Ahí están mis dos proposiciones. María lo sabe, ahí está, ahora sí. Ya. ¿Dónde Pepe come papas es proposición principal? Y María lo sabe, es la otra proposición, pero también es principal, ¿ya? Es la otra proposición principal. Ya está. Entonces, lo que tenemos es eso. Pepe come papas, aquí era una oración. María lo sabe, aquí era una oración. Oraciones simples ambos. Ahora, aquí en María sabe que Pepe come papas, tenemos dos proposiciones, donde María sabe es la proposición principal y que Pepe come papas es la proposición subordinada. Y como tal, esta subordinada debe de cumplir una función. Esta subordinada cumple una función. ¿Cuál es la función de esta proposición subordinada? Su función es ser objeto directo, ¿ya? Que Pepe come papas es proposición subordinada que funciona como objeto directo ¿de quién? Como objeto directo del verbo sabe.
aquí sabe se convierte en un verbo principal. Y ustedes saben que el verbo principal es el núcleo del predicado. ¿Ya? Aquí en Pepe come papas y María lo sabe, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en Pepe come papas y María lo sabe, tenemos lo siguiente. Come es el verbo principal, y sabe también es el verbo principal. ¿Ya? En cambio aquí en que Pepe come papas, en la subordinada que Pepe come papas, el verbo come, ¿qué es? Bueno, es un verbo subordinado, ¿ya? Es un verbo subordinado. ¿Vieron ahí? ¿Observaron ahí, niños? Voy a decir que María sabe que Pepe come papas y Pepe come papas y María lo sabe, son oraciones compuestas, mientras que Pepe come papas solito y María lo sabe solita, son oraciones simples. ¿Hasta ahí captaron la idea? ¿Vieron la diferencia entre oración simple y oración compuesta? La compuesta tiene proposiciones. En la compuesta hablamos de ¿qué? De proposiciones. Proposiciones principales o proposición principal y subordinada. En oración simple hablamos de ¿qué? Hablamos de oraciones de verbos principales, verbos únicos, no hay proposiciones. Hasta ahí, ¿comprendieron la diferencia entre oración simple y oración compuesta? La compuesta tiene 2 o más proposiciones. La simple, ninguna proposición. ¿Ya? A ver, Abigail, Adriana, Alessandra, Carlos, Claudia, Cristian, Diana, Stephanie, Estrella, Gianfranco, Isabel, Javier, Jimena, Jonathan, José, Jorge, Luis, Leonardo, Mayra, Mireya, Patti, Samira, Ricardo, Zaira, Sebastián, Valeria, William. ¿Comprendieron? ¿Vieron la diferencia entre una oración y otra? Por favor, confirmen para poder avanzar, pasar a la siguiente diapositiva. A ver, los demás, ya. Oración simple no tiene proposición. Oración compuesta por lo menos debe tener 2 proposiciones. Profesora, María sabe, en la oración, María sabe que Pepe come papas. ¿En qué se diferencia de María, de María sabe o de María lo sabe solita? Se diferencia justamente en que María lo sabe, aparece solita. En cambio, María sabe que Pepe come papas, aparece pues ahí en ese grupo, ¿no? En esa estructura mayor. Por eso decimos que en esa estructura mayor hay proposiciones. Muy bien, chicos, aquí vamos a identificar oración bimembre simple o compuesta, ¿no? ¿Cuál es la compuesta? A ver, aquí por chat. A ver, vamos a tener que ordenar aquellos documentos. Tenemos aquí verbo. Vamos a tener que ordenar. Díganme, ¿la A es oración simple o es oración compuesta? A ver, escriban la A, oración simple o compuesta. Niños, hablen ahora o callen para siempre. Hola. Hablen, por favor. Me muero. Hablen, niños, niñas. Ah, simple o compuesta. ¿Nada? Ya, fíjense aquí. Vamos a tener que ordenar aquellos documentos. Vamos a tener que ordenar. ¿Te acuerdas de esta estructura? Ir a. Yo ya regreso, me voy a cambiar, ya regreso. Esperen un momento, voy a buscar la respuesta. Espérenme un momento, voy a consultar. Espérenme un momento, voy a revisar, voy a subrayar. Cuando en ese contexto, cuando yo les digo voy a subrayar, voy a tener que subrayar, voy a revisar, voy a tener que estudiar, esto es una perífrasis. Vamos a tener que ordenar. Chicos, vamos a tener que ordenar estas oraciones. Vamos a tener que revisar estos documentos. Entonces, voy a tener que ordenar o vamos a tener que ordenar, es una perífrasis verbal. Y como es una perífrasis, quiere decir, la perífrasis se comporta como un solo verbo, ¿ya? Todo esto encuadrado es el núcleo del predicado, ¿ya? Esto es núcleo del predicado. Aquí hay una sola oración donde vamos a tener que ordenar, es el verbo, por así decirlo, principal,
Si estamos hablando de principal y subordinado, este es el principal. Y por ende, en consecuencia, esta es una oración simple. Es una bimembre simple. Me pide compuesta. Trump pidió detener el escrutinio en Pensilvania. Trump pidió algo. ¿Qué fue lo que pidió? Primero me dicen, Trump pidió, ha exigido algo. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Hago lo siguiente. Pidió es un verbo, ¿no es cierto? Está conjugado. ¿Quién es el sujeto de pidió? El sujeto de pidió es Trump. Entonces, pidió es un verbo. El otro verbo, ¿qué fue lo que pidió? Pidió algo. Pidió detener el escrutinio en Pensilvania. Entonces, detener es otro verbo. ¿Qué es lo que tengo aquí? Trump pidió algo. ¿Qué fue lo que pidió Trump? Detener el escrutinio en Pensilvania. ¿Qué es detener el escrutinio en Pensilvania? Todo esto es la proposición que está funcionando como objeto directo de pidió. Trump pidió eso. Yo puedo decir Trump lo pidió. Y ese lo se refiere a detener el escrutinio en Pensilvania. Por lo tanto, toda esa estructura está funcionando como es una proposición, ¿no es cierto? Es una proposición subordinada, claro, ¿por qué? Porque funciona como un complemento, ¿no? Dentro de ese verbo, ¿no? De ese núcleo predicado. Es un complemento verbal. Entonces era una proposición subordinada. Después le voy a decir qué tipo de subordinada, lo principal que es una proposición subordinada que funciona como objeto directo, ¿ya? Funciona como objeto directo, ya está. Entonces pidió verbo principal, detener verbo subordinado, ¿ya? ¿Qué voy a decir entonces? Que es una oración de tipo compuesta. Escribo compuesta. Ya está. Siguiente. Verbo en la siguiente oración. Verbo. A ver, chicos y chicas. Díganme el verbo en la siguiente oración. ¿Cuál es el verbo o los verbos? A ver, hay 30 candidatos que compiten para integrar el TC, o sea, Tribunal Constitucional debe ser, ¿no? Entonces, hay 3 niños, hay 3 caramelos, hubo un incidente. ¿Qué cosa es ese hay? Es un verbo impersonal, hay. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los candidatos? Bueno, los candidatos compiten. ¿Para qué? Integrar el TC. En esta oración hay 3 verbos. De esos 3 verbos, el verbo principal es hay, del verbo haber. Subordinados son que compiten, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer el subrayado. A ver. ¿Qué compiten? Ahí está. ¿Qué compiten? Y el otro es para integrar. El otro es para integrar el TC. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo aquí que hay 3 proposiciones. Primera proposición, 30 candidatos. Hay 30 candidatos. Segunda proposición, que compiten. Tercera proposición, para integrar el TC. Entonces, para integrar el TC se subordina a compiten, y que compiten para integrar el TC, todo esto se subordina se subordina al sustantivo candidatos. Estamos hablando de qué? De que las 2 subordinadas de la derecha forman parte de un complemento, forman parte del modificador indirecto del sustantivo candidatos. ¿Ya? Candidatos está siendo modificado indirectamente por que compiten para integrar el TC. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? 3 verbos distintos, es una oración compuesta, ¿ya? Esto también es compuesta.
Niños, compuesta. Ya está. La B y la C son compuestas. A ver, D. Prefiere estudiar la gramática de las lenguas andinas. Ahí, prefiere estudiar, ¿es un solo verbo o son dos verbos distintos? Y ahí tenemos oración compuesta. A ver, prefiere estudiar la gramática. ¿Es un solo verbo? ¿Prefiere estudiar o son dos verbos distintos? ¿Qué dicen? Escriban. A ver, nadie escribe, nadie se anima. A ver, ¿quién es el que prefiere? Él, Juan, o ella, María, ¿no? Es la tercera persona. Alguien prefiere, ya, alguien prefiere. ¿Qué es lo que prefiere alguien? Estudiar. Entonces, prefiere tiene su propio significado y estudiar, pese a que no está conjugado, también tiene su propio significado. Ahí qué cosa, perdón, disculpen, a ver. Rebobinando. Alguien, sujeto tácito, prefiere estudiar la gramática de lenguas andinas. Ese alguien es el que siente alguna preferencia por la gramática de las lenguas andinas, ¿no es así? Entonces, ahí, como les decía, prefiere podría ser reemplazado por quiere. ¿Qué es lo que quiere? Quiere algo. ¿Qué es lo que prefiere? Prefiere algo. ¿Qué más? Ese algo que prefiere es estudiar la gramática de las lenguas andinas. Entonces, la estructura, estudiar la gramática de las lenguas andinas, todo eso es una proposición subordinada a prefiere. ¿Ya? Hay dos verbos, prefiere verbo principal, estudiar verbo subordinado. Es una oración compuesta. Oración compuesta. Hay dos verbos distintos. Ya está. El fin de semana Liz e Irma tienen que viajar. Ahí, a ver en la E, ¿es compuesta o simple? ¿Hay un solo verbo como perífrasis o es oración compuesta? Uno me dicen, ¿ya? Tener que viajar, tener que estudiar, tener que bailar. Eso de ahí es una perífrasis verbal. Tener que viajar es una perífrasis. ¿Ya? Perífrasis. Quiere decir que funciona como un solo verbo. ¿Perífrasis de qué es? Tener que más un verbo en infinitivo. Tengo que viajar, tengo que estudiar, tengo que escribir, tengo que trabajar. Es una perífrasis de obligación. ¿Ya? Es una oración simple. Ya está. Siguiente, la noción de vacancia genera inestabilidad en el país. ¿Cuál es el verbo ahí? A ver, verbo genera. Muy bien, ahí está. Genera, muy bien. Es un solo verbo, ¿no es así? Entonces será una oración simple. Seguimos. Informaron que descendió el índice global de hambre. Ahí, ¿cuál es el verbo? Informaron que descendió. Muy bien, es compuesta. ¿Cuáles son los verbos? Hay más de un verbo. Informaron, se entiende que ellos, ¿no? Ellos, tercera persona plural, informaron. ¿Y qué informaron? Que este índice global de hambre, ¿qué pasó? Descendió. Dos verbos diferenciados. Allí ya la oración es compuesta. Ahí es compuesta. Ahí. Paso, no escribe. Compuesta. Última, el gobierno debe reforzar la alerta epidemiológica. Ahí hay un solo verbo como perífrasis o hay dos verbos diferenciados. A ver en la H. Dos. Muy bien. Hay dos. ¿Cuál? Perdón. A ver, voy a leer. Ya. Pregunta, ¿debe reforzar? ¿Son dos verbos distintos? ¿O quiere decir reforzar está subordinado a debe? ¿O es que debe reforzar forman una perífrasis como tienen que viajar o vamos a tener que ordenar? A ver. ¿Es perífrasis? Muy bien, Gianfranco, es una perífrasis. Debo bailar, debo estudiar, debo reforzar,
debo dormir, debo regresar temprano. Eso de ahí es una perífrasis. Por lo tanto, ahí podemos decir, si es perífrasis, se comporta como un solo verbo. Es una oración simple. Entonces, ¿cuáles serán las compuestas? Compuestas son B, ahí está B. ¿Qué más? La C, ahí está. ¿Qué más? La D. ¿Qué más? La G. B, C, D y G. Seguimos. Ahí están las respuestas. Continuamos. Avanzamos. A ver. Muy bien, ya vimos la clasificación de la oración de acuerdo a su estructura, y eso era oración bimembre, oración unimembre. Vimos la clasificación de acuerdo a su complejidad, simple, compuesta, es decir, presencia o no de proposiciones. Ahora vamos a ver la clasificación de la oración según la naturaleza del predicado, según la naturaleza gramatical del predicado. Esto ya lo hemos visto antes, y cuando hablamos de la naturaleza del predicado o naturaleza gramatical del predicado, estamos hablando pues de oraciones de predicado nominal. ¿Qué significa predicado nominal? Bueno, oraciones donde el peso, el valor semántico del predicado no está en el verbo, sino en el atributo, ¿ya? Esas son las oraciones de predicado nominal. Aquí el peso semántico está en el atributo, el verbo solamente es una cópula, mientras que las oraciones de predicado verbal se les llama así porque el valor, el peso semántico se encuentra el peso semántico se encuentra en el verbo predicativo. Y de acuerdo a la naturaleza del verbo, de acuerdo a la tipología del verbo, vamos a ver pues que esa oración de predicado verbal puede ser transitiva o intransitiva por la naturaleza del verbo. Es decir, si el verbo pide objetos, si el verbo pide complementos, o simplemente si el verbo se queda sin complementos o sin objetos. En función de eso va a haber una subclasificación, ¿ya? A ver, aquella propuesta es interesante. Aquella propuesta es: Juan parecía una persona leal. Juan parecía. Aquel consejo ha sido reconfortante. Ha sido. Entonces, ¿qué podemos decir de es, parecía y ha sido? Podemos decir que el verbo copulativo está funcionando como ¿qué? Como núcleo del predicado. ¿Quién es el verbo copulativo? Es, parecía y ha sido. En cambio, en una oración como la siguiente, a ver, María se cayó, María se cayó por las escaleras. En esta oración, María se cayó por las escaleras. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que el verbo es caerse. El verbo es caerse. ¿Sí? Este es el verbo. Y este verbo es un verbo predicativo. Quiere decir, sea copulativo o predicativo, el verbo va a ser núcleo predicado. ¿Ya? ¿Y qué será por las escaleras? A diferencia de interesante, una persona leal o reconfortante. Bueno, a diferencia de interesante, a diferencia de una persona leal, a diferencia de reconfortante, estas son estructuras que justamente funcionan como ¿qué? Como complemento atributivo. Funciona como complemento atributivo o atributo. En cambio aquí, por las escaleras, ¿qué sucede? Bueno, por las escaleras no es atributo,
Aquí no hay atributo. ¿Qué cosa hay entonces si no hay atributo? Bueno, el resto, otro tipo de complementos. Este tipo de complemento sería complemento circunstancial de qué? De lugar. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a decir que aquella propuesta es interesante, Juan parecía una persona leal, aquel consejo ha sido reconfortante, son ejemplos de oraciones de predicado nominal. Mientras que María se cayó por las escaleras, es ejemplo de ¿qué? De oración de predicado verbal. Ya, muy bien. Según esa naturaleza de predicado, hemos encontrado oraciones de predicado nominal y oraciones de predicado verbal. Ahora vamos a clasificar las oraciones de predicado verbal. Entonces aquí lo importante es que en la oración transitiva es aquella que tiene al objeto directo, ¿sí? La transitiva es la que tiene al objeto directo. Y ese objeto directo tiene una característica en la oración transitiva. Es obligatorio, ¿ya? Apunten ahí, el objeto directo en la oración transitiva es obligatorio. El OI va a depender del verbo. ¿Qué voy a decir? Voy a decir que el objeto indirecto, aquí el objeto indirecto, aquí el objeto indirecto no siempre aparece. No siempre aparece con oraciones transitivas. ¿Ya? Ojito ahí. No siempre aparece con oraciones transitivas. ¿Quién no siempre aparece? El objeto indirecto. Ese no siempre aparece con oraciones transitivas. Ojito. Ya, no siempre. Ya. ¿Cuáles son estas oraciones transitivas? Fíjate, esa norma beneficiará a los pensionistas. Verbo, esa norma beneficiará a los periodistas. Beneficiar. Ahí está el verbo. Donó alimentos para los niños del albergue. Verbo, donó. Perfecto. ¿Quién será el complemento? El objeto directo. El objeto directo es a los pensionistas. El objeto directo, ¿qué es lo que donó? Objeto directo es alimentos. Entonces, estamos viendo aquí dos aspectos, dos características. A los pensionistas es objeto directo, alimentos es objeto directo, y aquí beneficiará es el verbo, y obviamente tú sabes que el verbo principal, ¿qué es el verbo principal? No. El verbo principal es núcleo del predicado. Igual, donó es el verbo principal. Por ser verbo principal, carambas. Ya, el verbo principal es que núcleo predicado. ¿Ya? Estas son oraciones transitivas, ¿por qué? Porque tienen objeto directo. Solo por esa razón son oraciones transitivas. Oraciones reflexivas y recíprocas. Las oraciones reflexivas y recíprocas, por si acaso, deben ser transitivas. Entonces, ¿qué voy a decir? Aquí voy a decir que ambas son transitivas, ¿ya? Ambas son transitivas. ¿Quiénes son transitivas? ¿A quién me refiero con ambas? A la reflexiva y a la recíproca, ¿ya? Ambas, ahí está, son transitivas. Por si acaso. Las recíprocas y las reflexivas son transitivas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Mira acá. Laura se tiñe el cabello de vez en cuando, ¿ya? Laura se tiñe el cabello de vez en cuando. El verbo es tiñe. El verbo es tiñe. Núcleo predicado, tiñe. Me lavo las manos con agua y jabón. El verbo o núcleo de predicado es lavo. Lavo es el verbo núcleo predicado. ¿Ya?
tiñe y lavo. Ahí están los verbos o núcleo predicado. Vamos a escribir eso. Los verbos son núcleo predicado. Aquí son núcleo predicado. Ya está. Ahora, ¿quién tiñe? Laura. ¿Quién lava las manos? Sujeto tácito, yo. ¿No es cierto? Yo es el sujeto para el lavo y para tiñe, Laura. Entonces vamos a encerrar a Laura. Tenemos que hacerlo. Encierro a Laura. Laura es el sujeto, mientras que para me lavo el sujeto es tácito. ¿Ya? Laura es sujeto. Ya está. Laura es el sujeto. Y aquí en me lavo es un sujeto tácito. Ya. Sujeto tácito. Entonces, Laura y el sujeto tácito, Laura y yo son los sujetos para tiñe y lavo. Ahora la pregunta es, ¿a quién tiñe el cabello Laura? ¿A quién tiñe el cabello Laura? Respuesta, ¿a quién tiñe el cabello? Contesten. ¿A quién tiñe? A sí misma, ¿no es cierto? Laura tiñe el cabello a sí misma. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Significa que significa que significa que se y me son, discúlpeme, significa que se y me son el objeto. Ya está. Se y me son el objeto directo, por si acaso. Se y me son el objeto directo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Laura tiñe el cabello a sí misma. Ay, perdón, no son objetos directos, son objetos indirectos. Ahora sí. Son objeto indirecto. Laura y me son el objeto indirecto. ¿Ya? Profesora, si ellos se hacen eso de lavarse el cabello, de lavarse las manos, ¿cómo es que se y me sea el objeto indirecto? Claro, el se y el me se refiere a Laura, pero obviamente con otra palabra, con otra categoría. ¿Ya? El cabello es de Laura, las manos es de me, o sea, de yo, del sujeto tácito, por si acaso. Entonces es aquí. Entonces aquí el cabello y las manos son el objeto directo. ¿A dónde quiero ir con esto? Quiero ir a lo siguiente, chicos, y quiero que presten atención aquí. ¿Por qué realizo este análisis? Por esta razón. En la oración reflexiva, el sujeto y el objeto son referencialmente idénticos. En términos semánticos, Laura sujeto y se son la misma persona. Obviamente, en términos sintácticos y morfosintácticos, Laura es un sustantivo, nombre propio, núcleo de FN, y se es un pronombre, núcleo de FN. Laura funciona gramaticalmente como sujeto y se funciona gramaticalmente como objeto indirecto. En el caso de me lavo las manos con agua y jabón, sujeto tácito, se sobreentiende que es una tercera persona, puede ser un yo, ¿no es cierto? Un pronombre, mientras que el me es otro pronombre distinto y me es un pronombre objetivo, un pronombre que funciona como objeto. Puede ser objeto directo o indirecto. En este caso, haciendo el análisis, me es objeto indirecto. Entonces, sujeto y objeto son referencialmente, es decir, semánticamente idénticos, ¿ya? Aunque sintácticamente, obviamente, estén expresados en otras palabras. ¿Ya, chicos? Ahora, las oraciones reflexivas reciben el apoyo, reciben el refuerzo
de esta expresión, ¿ya? O de estas expresiones. Apúntenlas, por favor. Laura se lava el cabello, se lava, se tiñe, se peina, ¿no es cierto? A sí misma, disculpen, a sí misma o a sí mismo. Ya también puede ser a mí, ¿no? En el caso de yo me lavo las manos, a mí misma o a mí mismo, si es un varón. Tú te lavas las manos, tú te tiñes el cabello, a ti, ¿no es cierto? A ti misma o a ti mismo, porque tiene marca de género, pues. ¿Ya? Entonces, los pronombres, las oraciones reflexivas pueden reforzarse con un a sí mismo, a sí misma, a mí mismo, a mí misma, a ti mismo, a ti misma. A nosotros mismos, a ellos, no lo sé. Pero en este caso, por ser reflexiva, tiene que estar en singular. La recíproca, ¿qué me dice? Que es una oración transitiva y en esta oración la acción, ¿sí? La acción entre el sujeto y el objeto se realiza de forma bidireccional. ¿Qué significa de forma bidireccional? ¿Qué significa bidireccional o bidireccionalmente? Significa que la acción va de ida y de regreso, ¿no es cierto? La acción va de ida y de regreso entre dos o más personas, que en este caso esas personas van a ser sujeto y objeto a la vez, ¿ya? Sujeto y objeto a la vez. Vamos a ver. La suegra, que dice aquí, la suegra y el yerno se miraron fijamente. La suegra y el yerno se miraron fijamente. ¿Qué es lo que tengo aquí? C. Aquí está C. Un momentito. Aquí está C. Pedro y yo nos. Ahí está. La suegra y el yerno se miraron, Pedro y yo nos comprendemos. Pregunta, la suegra y el yerno miraron. ¿A quién miraron? ¿A quién miraron? No miraron a otros. Pedro y yo nos comprendemos. ¿A quiénes comprenden Pedro y yo? Bueno, a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí a la suegra y el yerno, que obviamente son sujeto. Tenemos a Pedro y yo, que obviamente son sujeto. Son sujeto. Ambos son sujeto, pero ese sujeto, la suegra y el yerno, ese sujeto, Pedro y yo, semánticamente equivalen a, la suegra y el yerno equivale a C. Pedro y yo equivale a nos. Entonces, ¿a quiénes miraron la suegra y el yerno? Se miraron entre ellos, mutuamente. Es objeto directo. Aquí entonces, la suegra y el yerno y Pedro y yo son objeto directo, ¿ya? Por lo que miraron, por tal razón, miraron, se constituye, en este caso miraron, nos faltó analizar, miraron y comprendemos que son verbos, pues, núcleo de predicado. Núcleo de predicado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? ¿Qué refuerzo admiten las oraciones recíprocas? Las oraciones recíprocas admiten el siguiente refuerzo. La suegra y el yerno se miraron entre ellos. La suegra y el yerno se miraron entre ellos. Es masculino, si es femenino, entre ellas. ¿Ya? Se miraron entre ellos, entre ellas. Ya está. La suegra y el yerno. También puedo decir, la suegra y el yerno se miraron entre ellos. Pedro y yo, ¿cómo sería? Nos miramos, sería entre nosotros. ¿Ya? También podría haber, ¿no? María y Juan.
María y Juan. No, sería entre ellos. Tú y... No. Ay, podría suceder, podría estar acompañado de un entre ellos, entre nosotros, o podría ser también entre ustedes. Sí, podría darse el caso. ¿Ya? Esos son los casos en los cuales estas expresiones van a acompañar a quién. Acompañan a estas oraciones que son recíprocas, donde la acción transita entre los sujetos. Y los sujetos, en términos semánticos, y el objeto son idénticos, ¿ya? Ahora sí, oraciones de predicado verbal. Las oraciones de predicado verbal siguen clasificándose. Ya hablamos de las transitivas. Dentro del grupo de las transitivas hay reflexivas y recíprocas. Se llama transitiva porque el objeto directo es obligatorio, el OI no, el OI podría estar, como también podría desaparecer. Por ejemplo, aquí, en esa norma beneficiará a los pensionistas, aquí no hay objeto indirecto, no hay OI. Aquí, donde no hay alimentos para los niños del albergue, aquí sí. ¿Quién es el objeto indirecto? El objeto indirecto es para los niños del albergue. Ese es el objeto indirecto, por si acaso. Por ahí voy a leer su pregunta. Ya está. Más fácil sería si tengo una pizarra, una pizarra y un plumón, como dispositivos extra, ¿no? Ya. Ahora vamos con el segundo bloque, oraciones. Seguimos con esta clasificación de oraciones según el predicado verbal. Todas son, obviamente, no, con verbo no copulativo, es la única forma de clasificar. Hay oraciones intransitivas, activas y pasivas. Voy a leer sus comentarios. Ya regresé, ya. Vamos a ver aquí. Atentos, chicos y chicas. Intransitivas, ¿qué dice? Presenta verbo, obviamente intransitivo, y complemento circunstancial. Ahora, ojo acá. Ojito acá. Aquí dice intransitiva, presenta verbo, intransitivo y complemento circunstancial. Ahora, ¿la oración transitiva puede presentar circunstancial? Sí, puede presentar circunstancial. Entonces, apunten ahí. La oración transitiva presenta circunstancial, sí, el circunstancial es opcional, ¿ya? El complemento circunstancial es opcional, tanto en la transitiva como en la intransitiva, por si acaso. Yo puedo decir, esa norma beneficiará a los pensionistas, ¿no? A los pensionistas de tal régimen. Esta reforma beneficiará a los pensionistas a partir de este año. Esta norma beneficiará a los pensionistas a los pensionistas en el Perú, a los pensionistas en España. Esta norma beneficiará mucho a los pensionistas, mucho en España, y las otras expresiones que añadí son circunstanciales, por si acaso. Las oraciones transitivas llevan circunstanciales, sí llevan. Obligatoriamente, no, es opcional. Las transitivas llevan circunstanciales.